Dicen por favor cuando ya vean mi pantalla. Ya ahí, ya te veo. Listo. Gracias. Entonces, estábamos en lo siguiente. Estábamos diciendo el volumen del desarenador, que va a ser el largo, el ancho y la profundidad, está condicionada principalmente a lograr que la partícula crítica, que es esa que nosotros decimos, bueno, si esta sedimenta, ¿sí? Todas las de mayor tamaño van a sedimentar. ¿Listo? Entonces, para eso explicábamos la teoría de la sedimentación que la propuso Stokes, ¿sí? Hazen y Stokes, en donde dice, mire, para poder sedimentar una partícula tan fina como una arena, ¿sí? Usted necesita garantizar, primero, el régimen de flujo tiene que ser laminar. Ese régimen laminar lo que está haciendo es que esa velocidad de sedimentación sea muy bajita. Por eso es que en la zona donde va a ser o donde estamos haciendo el sedimentador, ahí yo tengo que controlar, ya no es solamente la cinética porque no quiero regímenes fuertes, sino que necesito condiciones en donde esa partícula, ¿sí? Que está de cierta manera compitiendo con la fricción que le genera el agua, ¿m? Por su propio peso y por acción de la gravedad, pueda combatir esa fuerza boyante que le está produciendo el agua. Entonces, a partir de esa teoría, ¿sí? ¿Qué hicimos? Tomamos una condición, tengo un montón de Excel, tengo que empezar a hacer, en donde para esa densidad de arena, explicábamos, esto en este caso va a tener, les decíamos, tenemos una temperatura de 22 grados centígrados, teníamos el diámetro de la partícula, nos fuimos con una partícula muy fina, a ver que nos van a dar unos volúmenes importantes del sedimentador, pero porque lo estamos condicionando precisamente a que la eficiencia o esa remoción que nosotros queremos pues sea tal. Entonces, para nosotros sedimentar esa partícula de 0.05 milímetros, ¿sí? Y con esa cinética, esa viscosidad cinemática, perdón, del agua a 22 grados, llegamos a establecer que necesitamos 0.23 centímetros sobre segundo. O sea, esa es la velocidad que necesitamos garantizar en la zona del sedimentador, que es donde se va a llevar a cabo esa teoría de sedimentación. Para nosotros, esa partícula de 0.05 milímetros, en este caso, sería la 1, la 2 o la 3. Si me entendían lo que veíamos ayer. De estas tres, 1, 2 o 3, ¿cuál sería la de 0.05 milímetros? La uno. A uno. La 1. ¿Por qué la 1? Decíamos, si yo logro que esa partícula, que primero que todo tiene un diámetro pequeño, pero segundo, es la que mayor recorrido tendría que hacer porque tiene que recorrer toda la altura h que le voy a dar y toda la longitud L para poder sedimentar. Si logro que esta partícula sedimente, entonces con seguridad la 2 y la 3 van a sedimentar, aunque la 2 y la 3 tengan el mismo diámetro, ¿sí? O sea, pueden ser también partículas de 0.05, pero tienen menos, esta tiene menor longitud, esta tiene menor altura, y por lo tanto todas las que me queden en esto que denominamos la zona 1 son las que me interesan porque son las que me van a sedimentar. ¿Quién puede quedar en la zona 2? Que son las que posiblemente se me pasen a las siguientes unidades de abastecimiento. Todas aquellas de diámetro mucho más fino que 0.05. ¿Eso qué es? Pues una arcilla, bueno, digamos que ya partículas casi que resuspendidas en el agua, que pues para poder controlarlas ya necesitaríamos filtros o condiciones mucho más estrictas que un desarenador. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, claro, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que relacionar? Los sedimentadores, ¿sí? Necesitan unos tiempos y esos tiempos son los que van a permitir también establecer, porque claro, yo digo, listo, yo puedo dejar aquí la partícula crítica todo el día, ¿sí? Y ella ahí combatiendo contra las fuerzas de rozamiento y contra su peso, intentando sedimentar, pero si le dejo mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si esto lo vuelvo infinito, pues corro el riesgo de que al final la partícula no sedimente, sino que siga a las siguientes unidades. Entonces yo también, además de darle esa velocidad que necesita, ¿sí? Le tengo que decir, usted tiene que sedimentar
en media hora, usted tiene que sedimentar en una hora. Y de hecho decíamos, entre mayor tiempo pase y la partícula no sedimenta, ese es el indicador de que ya el desarenador está dejando de cumplir su función y es donde yo ya digo, oiga, póngame un bypass o abra la siguiente. Y uno siempre, una de las cosas importantes es, por cada unidad de desarenador que yo diseñe, debo de construir una adicional. ¿Por qué? Porque los desarenadores hay que hacerles operación, limpieza, mantenimiento para asegurar estas condiciones de diseño que, como les digo, están en función principalmente del tiempo que le voy a dar para que sedimente y de, por supuesto, las dimensiones o el volumen específico. Entonces, ¿cómo se va a relacionar ese tiempo del sedimentador? Y eso lo propuso un señor por acá. Ya retomamos esto. Y dice, y es el número de Hazen. El número de Hazen lo que me establece es lo siguiente. Él dice, bueno, usted ya hizo una relación, ¿sí? Usted ya dijo, a ver, les explico acá. Usted ya estableció que la trayectoria que necesita la partícula crítica con respecto a la trayectoria que necesita la partícula crítica, que es la velocidad horizontal, que es, si yo descompongo esta velocidad de sedimentación, que en realidad es un vector, si yo lo descompongo en sus componentes X y Y, entonces, esta es mi trayectoria, ¿sí? Esa trayectoria la descompongo. Este Excel hay que cerrarlo. Entonces, yo esta trayectoria de la velocidad la descompongo en la velocidad horizontal y la velocidad vertical. Entonces decíamos, la velocidad horizontal es a la longitud que debo de darle, ¿sí? Porque aquí estamos relacionando. Entonces yo digo, esta longitud no puede ser más que la velocidad horizontal porque si no corro el riesgo de que ella siga derecho. Y la velocidad de sedimentación es a la altura que le voy a dar, porque igual si le doy más altura, pues corro el riesgo de que no sedimente y vuelva y se resuspenda. A partir de ello, yo llego y hago lo siguiente. Voy a llegar, voy a pasar aquí la altura h, voy a hacer aquí, voy a dejar la velocidad de sedimentación y acá voy a pasar la velocidad horizontal. ¿Listo? Y yo llego y digo, listo. Si yo establezco, entonces yo digo acá, si yo a la longitud la multiplico por el área, hacerlo a ambos lados. Aquí, acá. Entonces yo digo, ¿cuánto es longitud por área? Si yo una longitud la multiplico el área que obtengo, Volumen. un volumen. Volumen. Y si yo la velocidad la multiplico por un área que obtengo, velocidad por área, Caudal. caudal, ¿cierto? Entonces, si yo establezco estas condiciones, ¿sí? Entonces yo al final voy a tener el volumen, ¿qué unidades tiene un volumen? Metro cúbico, ¿cierto? ¿Y qué unidad tiene un caudal? Metro cúbico segundo. Listo. Y si hago ley de oreja, ¿esto qué termina siendo? Caudal es metro cúbico sobre segundo. ¿Esto qué me terminaría dando? Tiempo, ¿no? Segundo. Un tiempo, ¿cierto? Entonces yo digo metro cúbico con segundo sobre metro cúbico, se cancelan los metros cúbicos y esto termina siendo un tiempo. Esta relación, este tiempo, es el que yo les hablo, que es el que se determina a partir del número de Hazen. ¿Cómo funciona el número de Hazen? Entonces, esto es, a partir del volumen,
¿sí? Yo voy a tener que esto es un tiempo y a partir del caudal también. Entonces, si yo, por ejemplo, y si yo hago aquí altura y velocidad, ¿qué obtengo? Me voy a quedar con solamente esto. Ya sabemos que esto es un tiempo y ya sabemos que este también. Entonces acá voy a poner, voy a dejar este, lo voy a llamar, este es el, voy a llamarlo volumen. Bueno, ustedes ya saben que B grande es volumen y este es caudal. ¿Listo? Entonces, si esto de arriba es un volumen, perdón, si esto es un tiempo, si yo cojo que la altura es metros y la velocidad es metros sobre segundo, ¿esto qué es? Tú también. Un tiempo. Entonces, cuando yo establezco o hago esta relación, lo que estoy pensando es, este es el tiempo que necesita la partícula o que le va a tomar, porque es la velocidad con la que está sedimentando en la altura h, y este es el tiempo que le voy a dar. ¿Cuál es el tiempo real y cuál sería el tiempo ideal? ¿Cuál es el tiempo ideal? El que yo le voy a dar por condiciones a la partícula para que sedimente. ¿Y cuál sería el tiempo real? Más fácil. El que, digamos, ya trae según la geometría del desarenador, ¿no? Con la altura y Exacto. la velocidad. Si yo digo que esto es un tiempo y este es otro, ¿qué es lo que hizo Hassen? Hassen dijo, a esto de acá lo voy a llamar, que digamos que ustedes lo van a encontrar en los libros, este le dijo, este tiempo se va a llamar el tiempo t. Y este tiempo de acá se va a llamar el tiempo teta. Lo puso así. ¿Sí? Entonces él dice, por eso al final ustedes van a encontrar como este de acá, ¿sí? En donde me dice el tiempo, esto sería, digamos que el establecer el tiempo perfecto, en donde yo digo el tiempo real es igual al tiempo ideal. Entonces, por eso ustedes lo más típico que van a encontrar en los libros, esto porque no me sale eso, bueno, vamos a hacer otra ecuación. Que yo digo, si yo relaciono el tiempo que voy a darle para que por condiciones de sedimentador pueda sedimentar, que es el caudal y el volumen, con respecto al tiempo que necesita la partícula, esto es lo que llamamos el número de Hassen. Y ese número de Hassen nos va a dar a nosotros esas condiciones. ¿Listo? Entonces, el número de Hassen está en función del porcentaje de remoción y demás. Por eso acá está explicado el número de Hassen teta, volumen sobre caudal, el tiempo, eso. Y acá está una tabla donde yo puedo obtener, por eso dice la relación entre la velocidad de sedimentación con respecto a la velocidad de sedimentación de la partícula crítica. Y me dice, ese número de Hassen está en función o es el que vamos a utilizar para determinar el tiempo real del sedimentador, que es el que va a depender del volumen y el caudal que le estoy dando. Y me dice, usted tiene que verificar que esto esté entre 0.5 y 4 horas. Yo este número de Hassen lo voy a asociar siempre con el porcentaje de remoción y eso nos va a permitir a nosotros establecer a partir de unas condiciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser ese tiempo real que le tengo que dar? Entonces, para que se entienda esto, yo puedo utilizar la tabla o puedo utilizar la ecuación. Vamos a utilizar la ecuación del número para determinar el porcentaje de remoción. Y ese porcentaje de remoción lo que nos está asociando es cuántas partículas, ¿sí? El número de partículas
cuya velocidad de sedimentación es menor al de la partícula crítica. Con respecto al número de partículas con velocidad de sedimentación mayor a la velocidad de la partícula crítica. ¿Qué nos está diciendo? Está asociando el número de partículas que se van a quedar en la zona 1 con respecto al número de partículas que se me van a quedar en la zona 2. Es decir, con respecto, si la velocidad de sedimentación es menor a la crítica, ¿la partícula sedimenta o no sedimenta? Ya sabemos que la V sub 0 es la de la crítica y la velocidad de sedimentación es la de las otras partículas. Si esto es menor que esto, ¿la partícula sedimenta o no sedimenta? No sedimentaría, No ¿no? sedimenta, mientras que si es mayor, sí sedimenta. Entonces, ese es el porcentaje de remoción. Bueno, si me están entrando 50.000 partículas, ¿sí? El 80% tiene velocidad mayor que la crítica, por lo tanto voy a remover el 80%, mientras que tengo un 20% que probablemente no. Eso es lo que significa ese porcentaje de remoción. Ese porcentaje de remoción están, por ejemplo, el teórico, ¿sí? Es el de 87.5%. Este es el porcentaje más alto que se ha experimentado, que se pueda manejar en sedimentadores y por lo tanto, no solamente desarenadores, sino en sedimentación general de partículas de cualquier tamaño. Entonces vamos a trabajar con ese porcentaje. Claro, entre yo mayor sea el porcentaje que yo digo, voy a hacer que el 87.5% de las partículas sedimenten o quiero darle un volumen suficiente para que pueda removerse el 87.5%. Usted puede optar por el 80%, este es 75, ¿vale? Este no es 15, sino 75. Usted puede optar por el 75%, y seguramente lo que va a terminar pasando es que su sedimentador es mucho más pequeño. En este caso, como nos vamos a ir con el máximo porcentaje de remoción teórico que existe, entonces, pues por supuesto, las dimensiones del sedimentador pues van a ser un poco mayores. Pero si yo lo que veo es que en campo no tengo suficiente espacio para poner un sedimentador, o yo digo, oiga, ingeniera, me dio un volumen con unas dimensiones que el lugar donde voy a ponerlo no tengo el espacio suficiente, entonces ahí donde le digo, bueno, pues nos va a tocar sacrificar un poco la remoción, ya sé que a posteriori tengo que hacer, por ejemplo, muchas veces uno lo que hace es, cuando no tiene mucho espacio para poner un sedimentador grande, ¿sí? Entonces uno pone uno más pequeñito que sedimente las partículas y aguas abajo, por ejemplo, antes de entrar a la planta de tratamiento, pues uno diseña otra unidad para que termine de remover ese porcentaje, ¿sí? Entonces en este caso vamos a suponer que la limitante no es el espacio, nos vamos con el porcentaje de remoción más alto. Y hay otra de las cosas que también dependen y es el número del desarenador. Ese número de desarenador va a estar en función de esa pantalla deflectora. Recuerda que yo les decía a ustedes, a este paso, cuando yo paso de la cámara de aquietamiento a la zona de sedimentación, yo voy a poner aquí puedo hacer una pantalla perforada, ¿sí? Que es una de las cosas que digamos que más se utiliza precisamente porque se controla, y así el agua va a pasar a través de estos orificios. ¿Listo? Entonces yo pongo, puede ser una pantalla perforada donde estos diámetros tienen que ser lo suficientes para que el agua no se acelere, sino que por el contrario pase con esa cinética que es la que necesito controlar. Entonces puede ser una pantalla perforada o puede ser un tabique, como el que veíamos en las fotografías, un tabique en donde el agua puede pasar de flujo ascendente o el flujo descendente. El más típico es el tabique aquí, ¿sí? Yo le calculo la altura y el agua haga esto, precisamente para no acelerarla. Entonces, en función del estado, como esté esta pantalla deflectora, es el grado del desarenador. Entonces me dice, si usted tiene deflectores deficientes o no tiene, ¿sí? Sino que el agua llega y entra de una vez al sedimentador, entonces el grado del desarenador es 1. Para deflectores en estados regulares, esto es pues cuando digamos que también está condicionado porque lo que les decía, como de esto depende el número de Hasse, ¿sí? Entonces, entre mayor se me deterioren estas estructuras, pues más tiempo le va a tomar y por lo tanto ahí es donde ya sé que el desarenador necesita operación y mantenimiento. Entonces dice, si el grado es de 2, deflectores regular. Grado 3, deflectores buenos.
De 5 a 8 son muy buenos, o sea, ya esto es deflectores buenos. Después, si yo estoy dimensionando el sedimentador y yo lo voy a hacer desde cero, pues voy a poner desde el inicio un deflector muy bueno, ¿no? Entonces ya uno dice, grado del desarenador 3 o 4. Y ya 5, 8 son casos teóricos. Entonces, para entender esto, vamos a nuestro ejercicio, vamos a poner esto acá y ahora vamos a determinar, no sé por qué tengo acá, listo, el número de Hassen. Para eso entonces necesitamos porcentaje de remoción. Dijimos nos vamos a ir con el teórico, 87.5%. Esto voy a poner en porcentaje para que ahora me lo coja. ¿Listo? Y necesitamos el grado del desarenador. Yo le voy a poner N, que es el grado del desarenador. Y como es mi diseño, pues yo le voy a poner un grado de desarenador en buen estado. Vámonos con 3. ¿Listo? Y vamos a aplicar, entonces yo podría entrar a la tabla con grado de desarenador 3 y con el porcentaje leer directamente, hacer la lectura del grado del desarenado. Yo en esta tabla, pues esta tabla es tomada del libro de teoría y diseño de López Cuaya, teoría de diseño de los acueductos. Sin embargo, a mí me gusta utilizar la fórmula. Y me voy a demorar un poquito que la fórmula es larguita. Entonces yo digo, el tiempo real del sedimentador, que es el que depende de las condiciones de caudal y volumen, con respecto al tiempo ideal, que es el que él necesita, va a ser igual a... Esto también tiene que poner este acá. Un poco de paciencia, como les digo, esta cuestioncita es larga. Esto es 1 sobre 1 menos el porcentaje de remoción. Todo esto elevado al inverso del grado del desarenador. Ya la hago más grande. 1 sobre n. Todo esto menos 1 sobre 1 sobre n. Listo. Entonces, calculemos el número de Hassen. Entonces va a ser 1 dividido 1 menos el porcentaje de remoción. Todo esto lo elevo al inverso del grado del desarenador. Todo esto menos 1. Dividido 1 sobre el grado del desarenador. ¿Cuánto nos da este número de Hassen? Me dio 3. Cerrado. Listo. Chicos, antes de que se me olvide, a las 11 tenemos asamblea, ¿no? Los necesito allá. ¿Sí lo tenían presente? ¿La asamblea de estudiantes? No, señora. Bueno, pues ahorita me acuerdan, les mando el link.
¿Listo? A las 11. No tienen clases. O sea que es importante que asistan para que se enteren pues de todo lo que compete. ¿Ok? Aquí nos conectamos a la asamblea. A mí me da 3. Sí. Listo. Entonces, siempre acostúmbrense, como les digo, pues en teoría, ¿sí? Esta tabla debería o está programada para que los valores resulten de la fórmula, pero siempre la fórmula es más exacta. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, da 2,75, en la fórmula da 3. Entonces, ¿qué significa este 3? Este 3 significa, como yo ya sé que aquí en este número de Hassen lo que está relacionando son dos tiempos, y esos tiempos están en función el tiempo real y el tiempo ideal. ¿Quién es el tiempo real? El que yo estoy por dimensiones, o le voy a dar por dimensiones a la partícula. Yo le digo, bueno, yo le voy a dar este espacio para que usted sedimente. Ese es el tiempo real. ¿Cuál es el tiempo ideal? La partícula dice, yo necesito una velocidad de sedimentación, yo tengo una altura, por lo tanto me voy a tomar un tiempo. Entonces, de aquí vamos a encontrar eso. ¿Quién va a ser T? Entonces, como yo ya tengo por acá la velocidad de sedimentación, ¿listo? Y voy a ponerle una altura h, que es este de acá, este es t, que es el tiempo que necesita la partícula para sedimentar. Entonces, y yo eso, ahora lo que necesito determinar es quién es h. Y para ello, por recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería, porque en realidad esto no es por norma, me dice que h es un valor, es la altura que le puedo dar el sedimentador, y me dice que es, ay Dios, a ver dónde está h. Un valor que puede ser entre 1,5 y 4. La entrada, aspectos, ¿dónde se los puse? ¿Dónde se los puse? Entonces me dice, la profundidad mínima 1,5, la profundidad máxima 4,5. Esto también es un valor que vamos a adoptar y tenemos manera de saber si es o no es. Digamos que no tengan miedo en seleccionarla porque al final pues, es las condiciones del sedimentador me van a ir aprobando esto. Vámonos con la altura mínima, porque ya saben que si me voy con la máxima, pues ya de entrada voy con un sedimentador muy grande. Entonces, si yo pongo una altura, h es esta, ¿no? Todos la tienen presente, que es la altura que le voy a dar al sedimentador. Entonces, si ponemos un h de 1,5 metros, por ejemplo, vamos a ver qué unidad, cómo nos da este sedimentador. Entonces, si yo le digo a la partícula crítica, te voy a dar 1,5 metros para que sedimentes, y ya calculamos la partícula crítica, ¿cuánto vale T? Esto está muy grande. Entonces T, que esto nos va a dar segundos, va a ser, acuérdense que la velocidad está en centímetros, ¿no? Entonces va a ser, voy a manejar todo en centímetros. ¿Cuánto nos da el tiempo ideal?
640. 640.5. ¿Mm? Y estos serían segundos. Entonces, este va a ser mi tiempo ideal. Y ahora teta va a ser así que prefiero este. Voy a ampliar un poquito acá. Entonces, como ya tengo el número de Hassen que me dio 3 y ya tengo el número real, entonces teta va a ser el número de Hassen por este tiempo. ¿Cuánto nos da? 1921.6. Listo. Entonces, mira, esto es lo que nos está diciendo. El tiempo que le voy a dar para que sedimente la partícula, porque acuérdense que teta, por aquí también lo encontramos, que es el volumen y el caudal, la relación entre el volumen y el caudal. Aquí está. Dejémoslo aquí así. Este es T ideal y este es el tiempo real que le vamos a dar. Entonces, ¿qué es lo que me dice el número de Hassen? El número de Hassen me dice, mire, este es el tiempo que necesita la partícula crítica para sedimentar. ¿Por qué? Porque es la altura h y la velocidad de sedimentación que tiene la partícula. Y este es el número o el tiempo, teta, va a ser el tiempo que le voy a dar a partir del volumen y el caudal que le voy a dar al sedimentador. ¿Sí? Entonces, esto es como que dijéramos que el tiempo que necesita le estamos dando el tiempo del desarenador, que va a ser el tiempo real, que es el que voy a darle con el volumen y el caudal, debe de ser mayor al tiempo de la partícula que necesita la partícula, al tiempo requerido por la partícula crítica para sedimentar en una altura h. ¿Listo? Vamos a darle más tiempo al sedimentador. Entonces, como ya tenemos el caudal y tenemos el tiempo real, vamos a despejar el volumen del sedimentador. Entonces, el volumen en este caso, en metros cúbicos, ¿quién va a ser? Ay, chicos, a ver. Vamos a darle más despacio a este Excel que me da tiempo. Entonces, ahora el volumen, pues va a ser este caudal, lo paso para allá. Y va a ser el tiempo irreal por el caudal. ¿Cuánto nos da el volumen del sedimentador? Va a ser este que está en segundos por el caudal, en este caso está en litros segundo, va a pasarlo a metro cúbico. ¿Cuánto nos da ese volumen? Ciento treinta y cuatro punto 134.51. Entonces, este es ahora el volumen de nuestro sedimentador. Voy a redondearlo a 135 y vamos a hacer una comprobación antes. Pregunta, ¿hasta aquí me siguen? ¿Me puedes dejar ver otra vez la ecuación? El ¿Cuál volumen, de todas? ¿Esta? la última. Sí. Es Vale, el gracias. caudal por teta, ¿no? El caudal lo pasamos a metro cúbico. Ahora le doy un poco menos de zoom. ¿Mm?
Vamos a hacer nuestra primera comprobación para ver si seguimos dimensionando o si nos tenemos que replantear condiciones que hemos ya trabajado. ¿Se acuerdan que la primera era, y yo les decía a ustedes, como estoy estableciendo el volumen del sedimentador a partir del tiempo que necesita la partícula crítica en sedimentarse, ¿sí? Y nos dicen ese número o ese tiempo real, ¿listo? Que es el que va a depender del volumen con respecto al caudal, tiene que estar entre un rango de valores, ¿sí? Entonces nos dicen, ¿ya puedo quitar el volumen? ¿Ya lo tienes? Sí, profe, dale, gracias. Listo. Entonces vamos a comprobar ese número, ese valor, ¿sí? Que nos dice teta, se recomienda que esté entre 0.5 horas, que se ve esta presentación más amigable. Entre 0.5 horas, se tiene que estar acá, estaba, ¿no? Acá. Y 4 horas. Lo tenemos en segundos, pasémoslo a horas. Este está en segundo. ¿Cuánto nos da este valor en horas? .53. Listo. Entonces sabemos que esto que está en segundos ¿cuántas horas, cuántos segundos tiene una hora? 3600 y nos da 0.53. Miren que estaría dentro del rango, siempre 0.5 horas. Cuando ustedes vean o en diseños que ustedes les presenten y vean que ese tiempo es 0.5, es muy típico, pues obviamente de desarenadores nuevos, ¿sí? En donde los porcentajes de remoción son altos, donde el número del desarenador es muy bueno, mientras que ustedes van viendo que entre más tiempo se haga, ¿listo? ¿Esto qué significa 4 horas? Pues que le está tardando mucho más a la partícula crítica en sedimentar y esto es más típico de desarenadores que ya tienen un avanzado grado de deterioro, que pues probablemente ya está saturado, que no se le ha hecho la operación y mantenimiento conveniente, ¿listo? Entonces, entre más pegadito está entre 0.5 horas, son desarenadores nuevos, entre más se pegue a las 4 horas, ya son desarenadores o bien obsoletos o bien que necesitan hacerse operaciones y mantenimiento. Entonces, en este caso, para ese grado del desarenador y para esta altura H, es de cierta manera la forma en la que podemos decir que lo vamos haciendo bien. ¿Listo? Sigamos. Que si hago todo esto muy grande, al final ustedes no ven toda la... Entonces, entre 0.5 y 4 horas, por lo tanto, aceptamos esa altura de 1,5 y aceptamos ese grado de sedimentador. Listo. Pues ahora sí, ya tenemos el volumen del sedimentador. Vamos a dimensionar el sedimentador. Entonces ya sabemos que volumen es igual a área por longitud, pero en estos momentos tenemos en la altura h. ¿Cuánto sería el área? Ya tenemos que h es 1,5 y ya sabemos que todo esto nos tiene que dar 130 y algo. Entonces vamos a determinar L y vamos a determinar B. Y L por B es el área. Entonces, si yo el volumen lo divido entre la altura, nos va a dar el área. ¿Cuánto es? 89.7. Listo. Bueno, entonces esta sería el área teórica.
Ahora, por recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería, porque tampoco es por norma, nos dicen que hay unas relaciones entre la longitud y la base del sedimentador. Y esas relaciones son las siguientes, nos dice. La relación longitud-ancho se recomienda que esté entre 3,1 y 5,1. ¿Listo? 3,1, ¿qué significa? Que por cada unidad de base voy a tener 3 unidades de longitud. Eso para que nos quede muy homogéneo el sedimentador. O así 5,1. Vamos a trabajar, pongamos, les propongo relación 4,1. Para no trabajar los extremos. Ahí, como les digo, ustedes son libres de escoger cómo quieren manejar el sedimentador. Eso depende, ingeniera, ¿de qué depende que me vaya 3,1, 4,1? Pues del espacio que ustedes tengan para poner el sedimentador. ¿Listo? Entonces, en este caso, optando por una relación longitud base de 4,1, ¿sí? Entonces, esto nos quedaría. El área es igual a la longitud por la base. Si escogí 4 veces, entonces 4,1, perdón, significa que la longitud son 4 veces la base. ¿Listo? Por lo tanto, de aquí determinamos la base del sedimentador. Dimensiones del sedimentador, entonces va a ser la base en metros, nos va a dar, va a ser el área teórica que escogimos, dividido 4, y todo esto entre raíz, ¿no? ¿Cuánto nos da la base del sedimentador? Cuatro coma setenta y cuatro. 4,73. Entonces yo digo, esto no es una unidad muy constructiva, ¿sí? Entonces yo puedo optar por ejemplo, bueno, dejémosla en 4,73, calculamos la largo y después pensamos cómo la podemos configurar. El largo sería 4 veces esto. ¿Listo? Y yo aquí podría decir, bueno, entonces dimensiones del sedimentador, estas serían las dimensiones teóricas. Dimensiones constructivas. Y probamos unas. Entonces yo podría decir, por ejemplo, si yo esta base le pongo 5 metros, entonces la longitud me daría 20. Eso me daría, recalculemos el área constructiva. Me daría 100 metros cuadrados. Vamos a ver si con esos 100 metros cuadrados, vamos a chequear otra de las condiciones que me dicen, que me van a mí dando como esas pautas de que el desarenador me está quedando bien dimensionado. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, señora. Un chequeo que se hace es a partir de la carga hidráulica superficial. Esa carga hidráulica superficial es nada más y nada menos que
de cierta manera, la que me va a condicionar la velocidad de la partícula crítica. Entonces me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? Caudal, está. Acá. Entonces dice, la carga hidráulica superficial Q es un valor que debe de estar entre 15 metros cúbicos metro cuadrado día, ¿sí? Y 80 metro cúbico metro cuadrado día. Por eso, para estas unidades, en este caso es la relación entre el caudal y el área. Entonces, como ya esta área, ¿nosotros qué hicimos? A partir de todos los conceptos teóricos obtuvimos un volumen. Ese volumen nos permitió establecer un área teórica. Esa área teórica nos dio unas dimensiones. Luego esas dimensiones las ajustamos a unas dimensiones constructivas y ahora vamos a mirar si con esa área que me da esas dimensiones constructivas puedo cumplir con mi carga teórica, con mi carga hidráulica superficial, que me dice que tiene que estar entre 15 y 80 metros cúbicos metro cuadrado día. Entonces, chequeo de la carga hidráulica superficial. Entonces, Q, en este caso Q, la vamos a tener en metro cúbico, metro cuadrado, porque esto, y esto estaría en segundo, porque el área, el caudal es metro cúbico segundo. Entonces va a ser este dividido 1000 y esto dividido el área. Este sería metro cúbico metro cuadrado segundo. Hacémoslo a metro cúbico metro cuadrado día. Ingeniera, qué pena, ¿qué fue lo que dividiste para hallar El el caudal y Q? el área teórica. Entonces lo que el caudal lo tengo yo aquí en litros, lo pasé a metros cúbicos. Estamos comprobando que esa área teórica nos cumple con esa carga hidráulica superficial. ¿Listos? ¿Cumplió o no? No, creo que no. ¿No cumple? ¿Nos toca devolvernos? ¿Cuántos segundos tiene un día? Sí, cumplen, ¿no? Díganme ustedes cuánto les da esto en metro cúbico metro cuadrado día. Ustedes son los que están diseñando. 2.5. ¿Les da 2.5? A ver. Me da 67,44. Esto está en metro cúbico metro cuadrado día. Lo necesité segundo. Necesitamos en día. ¿Cuántos segundos tiene un día? 36.400. 16.400. ¿Cumple? Estaban asustando ustedes. 60 está entre 15 y 80, ¿no? ¿Sí se entiende esto? Ingeniero, una pregunta, ¿se divide en el área teórica o en la constructiva? En la constructiva porque es la que estamos verificando. ¿Dije teórica? No, en la constructiva.
La teórica lo que nos sirve es para darnos aproximaciones de cuánto tienen que ser las dimensiones del desarenador. Sí, pero si yo le entrego esto a un maestro de obra 473 y 1894, pues él me va a poner 5 y 20, eso con seguridad. ¿Listo? Entonces, en ese caso lo que estamos es de una vez dar medidas que se puedan o que estén más amigables para poder formaletear y hacer el tanque. ¿Cómo vamos hasta acá? Ingeniera, ¿me puedes hacer un favor? Es que pues, voy a la par tuyo, pero cuando hicimos la VS, esa velocidad, me da un poco menos. No sé si tengo algo mal en la fórmula y de ahí me varían los ¿Cuál datos, velocidad? un ¿La de poquito, sedimentación? la de sedimentación. Pero es que Mira, me varían, pero muy poquito. Entonces, no sé si tengo algo mal. Me bueno, da este punto 22, pero pues eso no debería variar mucho. no, si trabajas con 265, con el diámetro, ¿qué unidades constructivas te están dando? Ya Al se va. final, Ya vi el error. ok, Gracias. acuérdense que siempre las unidades, o sea, estas son las que realmente son las que van a construirse. ¿Listo? Esto, el resto nos interesa a nosotros que estamos diseñando, pero en realidad lo que interesa es lo que está en el plano y es esta longitud de 20 metros y esta base de 5 metros. Ya está nuestro sedimentador dimensionado. ¿Vamos bien hasta acá? Ese silencio no sé si es bien, mal. No, ingeniera, sí. Bien, Sí, Bien, sí. ingeniera. Ah, ok, vale. Listo. Entonces, ya comprobamos que con una altura de 1.5 cumplimos el criterio de el número de Hasse. Ya comprobamos que con estas dimensiones la carga hidráulica superficial está bien. Hay 3 chequeos que hay que hacer adicionales. El primero de ellos nos dice, usted tiene que verificar que como usted está utilizando la fórmula de Stokes, ¿sí? De Hasse, usted tiene que comprobar, te vamos a comprobar, verificación, comprobar parámetros hidráulicos. ¿Listo? Y el primero de ellos nos decía el número de Reynolds. Hassen dice que tiene que ser menor a 1. Entonces vamos a calcular el Reynolds. Creo que ya lo teníamos por acá arriba. Entonces, verifiquemos que con Reynolds cumplimos. Entonces, esta B es la velocidad de sedimentación. Entonces, como tengo todo en centímetros, voy a manejar centímetros. Entonces, la velocidad de sedimentación está por el diámetro, que es el de la partícula crítica,
Este está en milímetros, lo va a pasar a centímetros. Y todo esto dividido, la cinemática, que ya está en centímetros. ¿Cuánto nos da ese Reynolds? 0.12. Menor que 1, cumplimos. Ya se está garantizando. Se garantiza que en el sedimentador se trabaja en régimen laminar. Ingeniera, ¿me podrías dejar ver la programación nuevamente? Qué pena. ¿Del Reynolds? Sí, señora. Ahí está. Aquí está la ecuación, se ve chiquita, pero es para que vean los valores que tomamos. Listo, ingeniera, gracias. Listo. Otra de las cosas que hay que comprobar. Entonces nos dice, la velocidad horizontal. Ahorita hablamos de todo esto. Hay que comprobar una velocidad horizontal y hay que comprobar una velocidad de resuspensión. Entonces nos dice, la velocidad horizontal tiene que estar por debajo de 20 veces la velocidad de sedimentación. Entonces vamos a calcular la velocidad horizontal. La velocidad horizontal, entonces, ¿quién va a ser? Miren que es la trayectoria en la dirección X. Entonces yo digo, que ya casi acá. Si yo ya sé que tengo un caudal y que caudal es igual a la velocidad por el área y yo quiero que sea la velocidad horizontal, ¿quién tiene que ser el área? Esa velocidad horizontal no podría ser, o sea, la longitud por la velocidad de suspensión dividido el h. Por eso. Pero entonces no sería la longitud, porque ¿quién sería? La velocidad horizontal es la que voy a mantener en la dirección X. Cuando viene la partícula, ¿con quién se está encontrando? En la dirección horizontal. Ella viene y choca contra esta pared, ¿no? Y pasa y es esta pared. ¿Lo ven? Sería el área transversal. Entonces esto nos quedaría que la velocidad horizontal es igual al caudal sobre, ¿quién es el área transversal? La H altura por por L. la base Ujú. del des- Esa es la velocidad horizontal. Vamos a calcularla.
el caudal dividido la base, ahora siempre la constructiva, ¿no? Ya estamos manejando son las unidades y la altura que es 1,5. Y genera lo mismo dividir por el área constructiva, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Ah, no, mentiras, no. Sí, es la base constructiva, porque ya de aquí en adelante tenemos que comprobar es lo que vamos a construir. ¿Cuánto les da esa velocidad horizontal? .0093. Ujú. Esto porque esto está en metros, ¿no? Acordémonos que todo esto, como como esas velocidades son tan chiquitas, pasémoslas a centímetros. Que se parezca más a esa velocidad de sedimentación. Por eso les decía que aquí en sedimentación nosotros manejamos son unidades incluso de centímetros. .93 les da en centímetros. Sí, ingeniera. Listo. Entonces, esto de que la velocidad horizontal tiene que ser menor a 20 veces, entonces comprobación, esta sería la comprobación 1. Ahora la comprobación 2. Creo que también. Entonces calculemos 20 veces la velocidad de sedimentación, ¿cuánto nos da? La velocidad de sedimentación. Nos da 468, por lo que 0,93 es menor a 468, segundo parámetro hidráulico comprobado. .93, estos son centímetros sobre segundo, es menor a 4,68, que son 20 veces la velocidad horizontal. Listo. ¿Bien hasta acá? Señora. Listo. Y la última comprobación importante, ahí hay otra, pero esa no es tan importante, como si es la velocidad de resuspensión. ¿Quién es la velocidad de resuspensión? Es aquella, listo, ya sedimenté, ahora lo que tengo que evitar es que lo que sedimenté vuelva y se resuspenda dentro del tiempo que le estoy dando para sedimentar. Entonces vamos a calcular la velocidad de resuspensión. Profe, 468 centímetros, ¿de dónde es que sale? 20 veces la velocidad de sedimentación. Ok. Ahí está. ¿Listos? Entonces, la velocidad de resuspensión me dice, la velocidad horizontal tiene que ser más chiquita que la velocidad de resuspensión. Y la velocidad de resuspensión es todo esto, ¿sí? Que es una de las propuestas también por Newton, donde dice, el K para el caso de arenas es 0,04 y para el caso de sedimentación por gravedad, F es 0,03, ¿sí? D es el diámetro de la partícula crítica, este es el peso específico de la arena y este es el del agua. Dije Newton, pero esto es Stock, perdón. Esta también es propuesta por Stock a partir de, obviamente, de la teoría de Newton.
Entonces, K, dijimos que para arenas, esto depende del material o del suelo, 0.04. Y F, por acción de gravedad, que es el principio básico de la sedimentación, nos dice que es 0.03. Para ese diámetro que escogimos de 0.05 milímetros, ¿cuánto nos daría la velocidad de resuspensión? Entonces sería la raíz de 8 por K dividido F. 265 menos 1. Y como estamos, esto trabajémoslo en centímetros para que nos dé esta velocidad en centímetros. Este dividido 10. Y cierro. Aquí me falta. No, 8 es este. 8 por K dividido F por, me falta la gravedad. Para que esté en centímetros, 981 por 265 menos 1 por el diámetro en centímetros. ¿Cuánto les da esa velocidad de sedimentación? De resuspensión. 9.29. Esos son centímetros, ¿no? Entonces me dice, para que las partículas de arena de 0.05 milímetros de diámetro se resuspendan, tiene que presentarse una velocidad de 9.29 centímetros. Esto está en centímetros segundos. Por lo tanto, la comprobación es que la velocidad horizontal sea más bajita que ella. Creo que bien cumplimos. Profe, qué pena, ¿podrías dejar ver un momentico más la ecuación de la velocidad de resuspensión? Ya te la pongo. Ya. Dame un segundo, copio aquí esto y ya te la pongo. Listo. Ahí la tienes. ¿Listos? Sí, profe, gracias. Ok. Espérense que estoy copiándome aquí el link para compartírselos. Bueno, listo. Nuestras dimensiones están dadas. Hidráulicamente cumplimos. Por eso les decía yo a ustedes, es importante esa clase donde les explicaba de dónde salía esa velocidad de sedimentación, el por qué yo tengo que comprobar que el número de Reynolds sea menor que la unidad, ¿sí? Que también lo verificamos. Número de Reynolds, check. Velocidad horizontal menor a 20 veces la sedimentación. Bien.
velocidad horizontal menor a la de resuspensión, bien. ¿Listo? Ya solamente nos queda esto, digamos que hay dos cosas. La primera es la zona de lodos. La zona de lodos ya viene como que de cierta manera predefinida. Siempre que ustedes vean el H, es la de nuestra sedimentación. Sin embargo, yo a esto tengo que darle una placa de fondo para que todas las partículas que sedimenten, por acá yo le voy a poner un diámetro de vaciado, digo todas las partículas que sedimenten, entonces toquen el fondo y puedan seguir sedimentando. Esa zona de lodos tiene unas predimensiones, ¿sí? Hay unas recomendaciones de diseño, que son las que están acá. Esta es la zona de sedimentación, perdón, la zona de lodos, que es después de la zona de sedimentación, y por eso siempre se va a utilizar una placa de fondo con una inclinación. Esas inclinaciones también ya vienen recomendadas. No sé qué pasar esto rápido, me los marea. Esto acá, entonces yo digo, listo, este H siempre va a ser hasta donde va a llegar mi pantalla deflectora, ¿sí? Y ya de ahí para abajo le doy una altura adicional, que es donde voy a poner mi tubería de desagüe. Entonces todas las partículas a medida que van sedimentando, de cierta manera este desagüe también va succionando todos esos lodos, ¿listo? Y aquí se iría a tubería de vertimiento de excesos, de lodos. Acá hay recomendaciones, porque en esos planos tienen que ir estos diseños, ¿listo? Hay recomendaciones básicas de cuánto tiene que ser. Esta es la misma teoría de la sedimentación. Creo que está acá abajo. La presentación que ustedes tienen en el aula virtual. Acá está. Entonces nos dice número de unidades, paso directo, profundidad de almacenamiento de lodos. Entonces se recomienda una relación de longitud a profundidad de almacenamiento 10:1. Bueno, eso depende de las condiciones. Este punto 75 y 1,50 es el que vamos a manejar desde donde estaba. A hacerle esto un poquito más exagerada la cosa. Entonces, ese 1,50 o 0,75 que está allí es desde donde termina el H, que es el del sedimentador, hacia donde voy a poner o hasta donde voy a poner mi tubería de exceso. Esta es esta unidad que puede estar entre 0,75 metros y 1,50. ¿Listo? Por supuesto, ingeniera, ¿cuándo decido 0,75? ¿Cuándo decido 1,50? Eso también depende de las dimensiones, porque también hay recomendaciones para la pendiente de la placa de fondo. Casi siempre nos dice debe estar comprendida entre 5 y el 8% con el fin de garantizar la evacuación de los lodos hacia las tuberías de exceso. Yo siempre lo que hago es, a esta placa, yo intento que esto me quede así. Esta más pequeña, a este lado siempre le pongo un 2-3% y este último que me quede un poquito mayor. ¿Para qué? Porque como ya lo que quiero es evitar la zona 2 de las que ya se me están sedimentando, entonces por eso me gusta dejar un poquito más de este lado. Creo que dije al revés. Oh, no, sí dije bien. Esta entre 2 y 3%, siempre le pongo a la primera placa una pendiente entre el 2 y el 3%. Y a la última es la que le pongo un poquito más para obligar que sedimente aquí y no se me vaya a ir a la zona 2. Esta es la que puede ir entre el 5 y el 8%. Ya el 8% me parece una exageración, pero pues es más o menos las recomendaciones. ¿Listo? Entonces ahí, cuando ustedes manejen estos porcentajes y por supuesto ya tienen la longitud, pues les va a dar la altura de la zona de sedimentación de lodos. Lo último que nos queda, esta cámara de aquietamiento pues es igual. Ahí lo que hacemos es simplemente, ya sabemos cuál es el volumen, caudal, le damos un área, ¿sí? Usualmente
Esto no se hace tan grande, se hace más bien chiquita, ya sabemos cuánto es la base y tenemos el caudal, simplemente determinamos cuál sería la longitud. ¿Listo? Y acá al final se pone un vertedero, ese vertedero pues también digamos que se dimensiona en función de si es un vertedero rectangular, entonces encontramos cuál es la altura de la cresta con la ecuación de vertedero y tampoco tiene mucha ciencia. Vamos a dimensionar la pantalla deflectora, que es súper importante porque todos los diseños los estamos pautando para una pantalla deflectora de muy buenas condiciones. Entonces, como les dije, la pantalla deflectora puede ser un simple tabique, bien puesto, bien armado, bien encofrado, bien, etcétera, etcétera. O en este caso nos vamos a ir con una pantalla deflectora perforada. Esa pantalla deflectora perforada, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto tiene que ser el diámetro de cada uno de los orificios. Ese diámetro de los orificios va a estar indispensablemente en función de la velocidad horizontal. ¿Listo? Entonces, para determinar ese diámetro, entonces yo digo, voy a garantizar, como no quiero que el flujo se me acelere, ¿sí? Voy a decir, voy a trabajar con algo que se llama la velocidad de paso. Esa velocidad de paso, también esto es recomendaciones de buenas prácticas de ingeniería, esto no es por norma. Esa velocidad de paso me dice, para que no se le acelere el flujo, póngala igual a 5 veces la velocidad horizontal. Así usted evita que cuando pase el agua por cada uno de estos orificios, a usted esa agua se le acelere. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá dimensiones del deflector, que en este caso vamos a optar por pantalla perforada. Entonces, esa pantalla perforada la vamos a trabajar. Entonces, lo primero es la velocidad de paso. Voy a manejar en metros. ¿Sí? Que tiene que ser al menos 5 veces la velocidad horizontal. Entonces, 5 por la velocidad horizontal que nos dio 0.933, ¿no? ¿Me siguen? Voy a pasarla a metros para que me quede esto en metros. ¿Me siguen hasta acá? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, esta sería esa velocidad. Ahora, vamos a determinar el área del orificio para garantizar esa velocidad. Entonces yo digo, voy a seguir, como lo que tengo es que el caudal es igual a la velocidad por área, en este caso la velocidad va a ser la velocidad de paso, por el área, y en este caso es el del orificio. Y de aquí despejamos el área del orificio. Esto nos va a dar en metros cuadrados. Entonces va a ser el caudal, todo está en función del caudal. Voy a pasar a metros cúbicos dividido la velocidad en metros. ¿Cuánto nos da esa área? 1,5. Listo. Y ahora, como yo sé que el área es igual, en este caso como es circular, vamos a determinar el diámetro de cada orificio. Acá. Entonces el área va a ser igual
pi por diámetro al cuadrado. Y despejamos de aquí el diámetro. Ujú. Este sería el diámetro que necesitaríamos para que pase ese caudal. Entonces el diámetro en metros sería 4 por 4 por el área dividido pi. Y todo esto en raíz. Ingeniera, eso darían metros, ¿sí? Ujú, sí. Sí, porque el área la trabajamos en metro porque el caudal está en metros cúbicos. Estaba en metros cúbicos y pasamos el área total. ¿Cuánto nos da ese diámetro? Ujú. 1.38. Pero muy grande, muy grande. Ya, perdón. Es que espérense un segundito. Si yo llego hagámoslo así para no enredar. Hagámoslo así para no enredar. Mire. Si yo llego y selecciono un diámetro, sí. Porque claro, este es el área que necesito para que pase el caudal. ¿Listo? Pero ahora tengo que decirle, voy a utilizar diámetro. Por ejemplo, vamos a poner un diámetro de 10 pulgadas. ¿Sí? Si me voy con diámetro de 10 pulgadas, 0.254, 0.25 es en metros. Calculemos el área para un área, ya, así no me enredo. Para un área de 10 pulgadas. ¿Qué sería? Pi por el diámetro al cuadrado dividido 4. Me da esta área, ¿cierto? Este sería el área de un diámetro de 10 pulgadas. Y este es el área que necesito para que pase todo el caudal. Entonces, si yo llego y establezco el área que necesito para que pase todo el caudal sobre el área que le voy a dar por cada orificio de 10 pulgadas, quiero orificios grandes para que no se me acelere el flujo, me darían 30 orificios. 31. ¿Sí me entienden? Sería el número de orificios Mira, que necesito. Sí, qué pena, a mí se me cortó. ¿Cómo es ya, que es vuelvo y explico. la Ya. segunda? Gracias. Sí, vuelvo y explico. Esta área que encontramos acá, esta área sería el área total para los orificios. ¿Sí? O sea, todos los orificios necesitamos que para que pase un caudal de 70 litros por segundo a esta velocidad, necesitamos un área de 1.5 metros cuadrados. Como esa área se la vamos a dar a través de orificios, entonces escogemos el diámetro de los orificios. Entonces yo digo, si me voy con un diámetro de 10 pulgadas, quiero orificios grandes para que el flujo no se me acelere, que es 250 milímetros, 0.25 metros. Necesitaría, en este caso, este es el diámetro en metros de 10 pulgadas, calculo el área para ese diámetro. ¿Sí? Este sería el área que me estaría dando cada orificio. Entonces, para que me pasen 1.5 área, para completar el área total que necesitaría 31 orificios. ¿Mm?
Por ejemplo, si en vez de 10 pongamos orificios de 8 pulgadas y tomamos decisiones. Por ejemplo, orificios de 8 pulgadas son 0,2 metros. 48 orificios. Entonces eso nos daría ya muchos. ¿Listo? Entonces yo prefiero poner 31 orificios grandes, que sé que no se me vayan a acelerar el flujo, ¿sí? A 48 orificios más pequeñitos, pues que eso es perforar la placa demasiado. Entonces nos quedamos con este. ¿Me entienden? Ahora sí. Ingeniera daría 30, ¿no? Con 0,254. Bueno, ahí utilicé 250 para que, digamos que comercialmente, pues, si yo voy y hago la perforación, me van a hacer perforaciones de 0,25. Ah, Como, ok. como estas no son prefabricadas, sino que toca mandarlas a construir, entonces pongámosla con 0,25. ¿Mm? Y ya hacemos la configuración de nuestra placa. Entonces, aquí ya sería decir, por ejemplo, yo digo, voy a poner la primera placa, la primera perforación, perdón, voy a decir, las voy a poner a 10 centímetros de la pantalla. Por ejemplo, yo digo aquí 10 centímetros. Asamblea, asamblea, vamos a conectarnos. Esto sería sin contorno. Entonces, estos serían 10 centímetros. Y si yo digo, estos serían 10 centímetros, estos serían 0,25. Y separemos de la siguiente. Que serían 25 centímetros, perdón. Y al siguiente perforación, separemos los 20 centímetros. ¿Cuántas me cabrían por fila? Un poquito más, 20. Necesitamos distribuir esos 31 centímetros, 31 orificios en este caso dijimos que, ¿cuánto nos dio la base constructiva? 5, ¿no? Nuestra pantalla es de 5 centímetros, 50 centímetros, 5 metros. Y si separamos este 20 centímetros, ¿cuántos nos cabrían por fila? Ingeniera, ¿son 50 centímetros? No, son 5 metros. Démoslo así. Dice rectoría. ¿Cuántos nos cabrían por fila? Vamos a poner los 500 centímetros. Serían, tengo 5 metros, menos le voy a quitar la de los extremos, que serían 0,1, me darían 4,9, ¿cierto? Y a 4,9, A mí me da 11, ingeniero. 4,9 lo divido entre 45, serían 0,45, que serían 25 y 20 de separación,
11, a mí también. Entonces nos darían, serían 11 por fila, ¿y cuántas filas? Era una pregunta, pero no habría que quitarle 2 veces esos 10 centímetros, o sea, porque están al lado y lado. También podría ser. Aquí lo dejo es como que los 10 centímetros, dejémoslo así y quitemos solo 5, ¿les parece? Para que no, porque me parece que 11 está bien. Si no me van a quedar ahí como incompletos. Entonces quitemos 5 centímetros y así redondeamos a los 11. ¿Y cuántas filas nos darían? Entonces, Ingeniera, se podría dejar en la parte superior 10 orificios, en la mitad 11 y y en la parte de abajo otros 10. sí, es el diseño. Ahí lo único que muy importante es que sean como muy homogéneos. ¿Listo? Los distribuirlos para que el agua, por ejemplo, casi siempre uno lo que hace es llega y a este los pone así, como en el intermedio. O sea, distribuye los 11 como para que el caudal entre de la manera más homogénea posible. Y los voy a ir distribuyendo. ¿Cuántas filas sería? 11 orificios por fila. ¿Y cuántas filas nos quedaría? Entonces ya sabemos que ahora este sería 1.5, ¿no? Entonces lo mismo, 1.5 menos 0.1. Nos quedaría 1.5 menos 0.1. Nos daría 1.4. Y lo dividimos entre, separémoslos igual, 20 centímetros, 145. 3 filas. ¿Listos? Entonces serían 3 filas de 11 orificios cada una. Y esa sería nuestra pantalla perforada. 3 filas, cada una de 11 orificios. Listo. Bueno, chicos, vamos a conectarnos. Voy a compartirles el link por si no lo tenían. ¿Dónde están ustedes? Creo que tengo que dejar de compartir. A ver, listo. Hasta luego, ingeniera, gracias. Cuídense mucho.